Dice la Escritura: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por la palabra que nos traes en esta mañana. Sabemos que tú tienes algo maravilloso para nosotros hoy. Todos los días nos bendices, todos los días nos sostienes. Dependemos de ti, Señor. Así que gracias por hablarnos. Callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo toda oposición, obstáculo, oraciones contrarias, fuera en el nombre de Jesús. Y decretamos tu presencia, Espíritu Santo, ahora nosotros, en mi vida, y gracias por usarme como tú quieras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de guerra y de guerreros, y de cómo los guerreros deben ser fuertes. Un guerrero débil, ¿cómo será? Hoy vamos a entender cómo fortalecernos para la guerra. Primero, ¿cuántos saben que estamos en guerra? Porque hay algunos que todavía no están convencidos o están dormidos. Estoy hablando de guerra, no guerra de sexos, del feminismo contra el machismo o del machismo contra el feminismo. No estoy hablando de esa guerra carnal o esa guerra de clases sociales o guerra de razas, blancos contra los negros contra los blancos. No estoy hablando de esa guerra. No estoy hablando de la guerra ideológica. No estoy hablando de bullying, que ahora en los colegios eso es normal. No estoy hablando de esa clase de guerra. Esa es la guerra humana, carnal. No estoy hablando de la guerra de que si me cae mal le casco, si me la sigue montando de mi enemigo voy y le pego. No estoy hablando de la guerra que lo demando. No estoy hablando de la guerra que va a poner una tutela. No estoy hablando de esa guerra. Hay algunos que están en esa guerra contra los demás. Y Dios dijo: voy a despertar a los guerreros. Digan: yo soy uno de esos guerreros. Pero lo voy a despertar porque me está peleando mal. Está peleando es contra las personas. No se ha despertado. Sigue débil. En nuestra humanidad somos débiles. Y nosotros tenemos que reconocer que humanamente no podremos vencer ninguna tentación. No podemos vencer a Satanás y sus demonios. Tenemos una guerra librada contra las tinieblas, contra Satanás y sus demonios. La tenemos casadita con el diablo. O él nos la declaró a nosotros. ¿Amén? Y los que no están convencidos de que están en guerra, pues es tiempo que se despierten. ¿Se han visto esa expresión que dice: oiga, despiértese? Usted ve que como que está por allá. Marte, despiértese, ¿verdad? ¿Cierto? Despiértese porque mire lo que nos está pasando. Despiértese porque mire todo lo que el enemigo está haciendo. No sé cuántas veces te ha hecho la pregunta: ¿y por qué me pasa esto? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Y por qué me está sucediendo todo esto? ¿Por qué me ataca así tanto el enemigo? Estamos en guerra. Es sencillo, estamos en guerra. El enemigo, Satanás, va a procurar hacerte creer que no estás en guerra y que permanezcas dormido en cuanto a la guerra espiritual. Dormido, o sea, no oran, no guerrean, no hacen nada. Y si lo hace en su debilidad, o sea, humanamente. Pelea más con los hombres que con lo que tiene que pelear. Amén. No sabe pelear, como pastor ahora. Viene agarrado con los demás. Diga: Dios no quiere que nos peleemos entre nosotros, porque Satanás, ¿sabe qué es lo que quiere? Que entre nosotros nos mordamos, nos consumamos, nos odiemos. ¿O no? Entonces ese es el ataque.
que entre nosotros nos mordamos, nos consumamos. Para eso necesitamos despertarnos. En el libro de Efesios, capítulo 5, el verso 14 dice, vamos a leer hasta el 17, del 14 al 17. Efesios 5, del 14 al 17 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Diga, Dios nos está diciendo que nos despertemos. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo quiero que tú comprendas que no debes seguir peleando como vienes, porque Satanás te tiene dormido en cuanto a la guerra espiritual. Algunos los tienen dormidos y ellos juran que están guerreando y ellos creen que están peleando contra el diablo, pero están peleando es contra el ser humano. Sigue en su debilidad. Y yo quiero que comprendamos algo. Esto es muy importante. Con toda tu atención. Porque si malinterpretas las cosas, después no vengas a decir que yo dije. Entonces, iglesia, es tiempo de guerra. Hemos estado en guerra, pero los guerreros estaban dormidos. El diablo los tenía dormidos. En lugar de estar peleando contra el enemigo, se están agarrando los unos con los otros. Y cuando tú peleas con tu hermano, Dios tiene que decirte, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tú no estás peleando bien, pero es que ¿qué? ¿Por qué no puedes mirar ni a tu hermano? ¿Ya no lo toleras? ¿No lo aguantas? ¿Sabes que le cascas? ¿Qué? En el matrimonio no pasa eso, ¿cierto? No se pelean. ¿Cierto? He caminado porque soy mujer, no me la voy a montar de este tipo. Y ese, soy mansa, pero no mensa. ¿Eh? Y si es bajita, chiquita, pero templada. Él dice, bueno, el santanderiano, las santanderianas, por lo general, no son alzadas. Para nada. ¿Cierto? Aquí las santanderianas son mansas y humildes de corazón. Amén. Las bendigo a todas con mansedumbre. Amén. De verdad. Una santanderiana, usted le dice algo, ¿y a qué? Porque esa mujer me la va a montar. Hasta ahí. Calma. A ver qué, manda el primer golpe, a ver si es tan varón. A ver, tíreme. Míralo cómo le va. Ese es esa es la guerra humana. Esa es estar en debilidad. Esa es una persona débil. Es un guerrero que no ha entendido, porque sigue siendo guerrero, pero no ha entendido que su guerra no es contra el sexo opuesto. Diga, mi guerra no es contra mi esposo, ni contra mi esposa. ¿Cómo hago con esta vieja? Digo, como esa vieja es tu esposa. Amén. Vamos a parar. Me provoca hasta cascarle. ¿Están así? ¿Usted alguna vez te ha pasado algo así? ¿Está que le cascas a tu esposa? ¿O tu esposa está que te casca a tú? Y Dios dice, estoy diciéndole a las naciones que es tiempo de guerra. Que los guerreros valientes se despierten. Que tomen sus espadas, que es la palabra de Dios, y peleen. Porque no quiero que digas que eres más débil, sino que eres fuerte. Porque diga el débil que. Ahora, ¿qué quiere decir Dios con esto? Primero me dice que me despierte. ¿Cuántos ya nos estamos despertando?
¿Cuánto se le está quitando el odio hacia esa persona? Visualízala. Y di, ya no la odio. Mi guerra no es contra Pepito. Pongo ese nombre porque si no, ¿quién se llama Pepito aquí? Ninguno. Si está despedido, me está echando el pastor. Bueno, y ven a Pepito y Pepito, los demonios, vean, es Pepito. ¿Usted contra quién está? ¿Contra Pepito o contra Satanás y los demonios? ¿Es una vaina contra Pepito? ¿O contra Juanita? De Juanita, Isabelita, lo que deja. Triste, ¿no? Y apenas ve a esa persona, ni la mira, ni la saluda, una indiferencia total hacia esa persona. Digan, eso es ser débil. Es más, estamos en un cuerpo humano que tendemos a hacer esas cosas, todos. Ninguno de nosotros nos salvamos de no tener esas reacciones. ¿O tú no has nunca tenido esa reacción? Jamás, ¿cierto? Todos las hemos tenido, solo que algunos hemos entendido que no puedo andar más en mi debilidad, o sea, peleando humanamente, porque peleando humanamente no venceré. ¿Cuánto lo creen? En mi humanidad soy débil, propenso a fallar, propenso a pecar. No le puedo ni a dar ni a ningún demonio. Los demonios tienen fuerza y poder, me pueden vencer fácilmente. Amén. Hay personas que se han puesto a guerrear en su humanidad y a reprender. Una persona se puso a reprender y quedaba paralizada. Y tuvieron que sacarla y orar por ella, porque para decir no vuelvo a reprender, no vuelvo a guerrear. ¿Saben por qué? Porque está peleando en debilidad, o sea, humanamente. No es mirando a los demonios, sino mirando a la persona. Y es la persona que reprendo, Satanás, es que es asqueroso diablo, fuera. Pero está mirando a la persona. No va a pasar absolutamente nada, porque humanamente no podemos hacerle ningún daño a Satanás ni a los demonios. ¿Cuánto lo creen? Ahí no está haciendo nada. Antes esa persona te la dedica más antes. Y viene más retaliación. ¿Se han visto que hay unas personas que y se rebotan más los demonios y es peor, y se empeora la situación? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no sabes pelear. Estás peleando es en tu humanidad, en tu debilidad. Somos débiles humanamente hablando. No puedo vencer a Satanás ni a los demonios. Yo, pero Jesús, sí. Y si Él está en mí, diga débil, soy débil. Fuerte, soy. Era débil, pero con Cristo soy fuerte. ¿Me hago entender? Nunca deja de pensar que estás en un cuerpo humano, porque estamos en un cuerpo humano. Por eso dice, diga el débil, pero no vuelvas a decir jamás que eres débil. Solo reconoce que lo eres. Pero nunca lo digas, solo di, soy fuerte en Cristo Jesús. Cuando yo reconozco mi humanidad, porque algunos dicen, uy, es el colmo que ha caído en eso, uy. Y Dios dice, tú también puedes caer. Yo, jamás. Jamás. Ay, ay, ay. Estás en un cuerpo humano, en debilidad. Si te distraes, si te descuidas, puedes caer y terminar igual que lo que hizo el otro. ¿O no? Algunos se creen Superman. No les pasa nada. Tenemos que entender que estamos en un cuerpo y que este cuerpo necesita comer, dormir, recrearse. ¿Cuánto lo creen? Si tú no haces eso, te enfermas. Así tú reprimes fuera tu enfermedad, fuera. Pero si no duermes, si solo es una esclavitud en el trabajo, ¿crees que eres qué? Que estás en un cuerpo humano, débil. Amén.
uno es que cuidarlo. Entendiendo eso, ¿cuántos estamos comprendiendo que en nuestra humanidad somos débiles? ¿Cuántos ya están reconociendo ante Dios que somos débiles? Yo reconozco, Señor, que no puedo vencer al enemigo, no puedo vencer estas circunstancias que me están atacando. Y yo le hago y no va. Y Dios te dice, ¿ya te cansaste de pelear tú? Yo estoy esperando a que te canses. Cuando te canses, mi poder actuará en ti. Amén. Cuando entiendas que entre más débil seas, más fuerte serás. Entre más reconoces que eres débil, más fuerte serás. Tremendo, ¿no? Entre menos te creas muy, más fuerte serás. Es que yo sí reprendo, y sin mí, ¿qué sería sin mí? Y yo, pues, así, entre menos te creas, más fuerte serás. Tú crees que es el único que reprendes y ya, y los demás que. Amén. Tenemos que comprender que estamos en un cuerpo humano y que tenemos que cuidarlo, pero que tenemos que entender que aunque estamos en debilidad, podemos llegar a ser muy fuertes espiritualmente. Antes, el esposo muñequeaba a la esposa. Bueno, hoy en día pasa como al revés, ¿no? La esposa muñequea al esposo. Y el otro cada vez que se levanta, yo qué hago con este tipo, y cuando lo ve le empieza a tratar de reprender la cuenta. ¿Qué pasa? Pues que tú sigues en debilidad. Humanamente lo estás enfrentando. Es que humanamente no lo vencerás jamás. Y no es tu esposo, es un espíritu maligno que debes enfrentar y que tienes que preguntarle a Dios cómo se llama ese espíritu inmundo que está operando en mi esposo porque me den la mula. Digo, para que me case. ¿Cómo hago? ¿Cómo así que me está haciendo daño? ¿Por qué me da? ¿Por qué me casca? ¿Por qué está logrando pegarme? Y Dios dice, porque sigues en tu debilidad, sigues peleando humanamente. Y me divorcio. Eso es humanidad. Y amenace con que se divorcie. Y me largo, y me voy, y no sé qué. ¿Estás que te vas y te vas? Como la canción, ¿no? Y la otra es, no me amenaces. ¿Has amenazado alguna vez a tu esposo o a tu esposa? Con largarte. Estás en debilidad. Fortaleza espiritual, ¿dónde está? No es ser un guerrero. Y Dios dijo, estoy despertando a los guerreros. Tú eres un guerrero, solo que estabas dormido. Estabas peleando era contra la carne, pensando que era contra los demonios. Estás peleando es contra las personas y tú juras que es contra los demonios. Resulta que no. Por eso no estás viendo efectividad y por eso ya lo que está dando duro. Algunos del diablo les está dando duro. ¿Y por qué? Porque sigues en debilidad. Sigues peleando humanamente. Por eso el Señor me dijo, da esta palabra, porque hoy voy a despertar a los guerreros. Porque voy a ser que guerrero. Y que entiendan que estamos en guerra y que tenemos que pelear. ¿Cuántos valientes sabemos acá? Diga, yo soy uno de esos valientes. Yo soy uno de esos guerreros. Pero estaba peleando mal. Yo pensé que era cascándole al otro. Yo pensé que era demandando. Yo pensé que era poniendo una caución. ¿Cierto? ¿Alguna vez has pensado hacer eso? ¿Por alguien? Demandarlo por alimentos. ¿El esposo? La de Karen, que cree que se fue, no, demando. Sigue peleando en tus fuerzas y lograrás efectos contrarios, totalmente contrarios. Entonces dicen, ¿qué hago entonces?
reconoce que eres débil, que humanamente no puedes, y que Dios está esperando es a que termines de pelear. ¿Ya terminaste? ¿Con tu sabiduría humana ya terminaste de pelear? ¿Ya terminaste de cascarle a todos? ¿De estar resentido con todos? Sí, porque todos son unos faltones. Todos son unos, solo buscan sus propias cosas, solo buscan mis mismos, egoístas, todos. Es una persona que está peleando espiritualmente, ¿cierto? Está resentido con todos, pelea con el gobierno. Diga, mi lucha, mi guerra no es contra los santistas, ni contra los uribistas. Empiezan en Facebook, cristianos de colocar contra Uribe, o contra santos, y cristianos. ¿Tú crees que eso es guerra espiritual? ¿A ti te parece eso bien? A algunos les parece muy bien. Bueno, son autoridades que tenemos que orar y bendecir y reprender lo que vemos que hay detrás de ellos, pero no atacar la autoridad, no hablar mal de ella, sino bendecirla. Si nosotros nos dedicáramos a bendecir las autoridades, ninguno sería corrupto. Pero la misma iglesia lo que hace es maldecir a sus gobernantes. Ya no lo es en el nombre de Jesús. Aquí no hacemos eso. Diga, aquí bendecimos. Oramos por los que están en eminencia con oraciones rogativas y acciones de gracias. Amén. Él dice que la quejadera, esa renegadera. Yo digo, ya es tiempo de dejar de llorar. Ya deja, párate. Deja esa lloradera y pelea. Te voy a enseñar a pelear. Te voy a fortalecer. Porque ya no dirás que eres débil, sino que ahora vas a decir, diga el débil, muérete, soy. Amén. Ya no vas a llorar más. Ya el diablo no te va a dar más duro. Tú le vas a dar duro al diablo. Sí, porque esa tal persona yo cuando la ve. No, no es a la persona. Escucha, no es a la persona. Pero quiero ver humillada a esa persona. Quiero verlo humillado. O es al diablo que lo quiero ver humillado. Pregúntate, ¿será contra la persona que estoy peleando o contra los demás? ¿Por qué a veces no triunfamos? Por el enfoque que tenemos. Yo dije, humanamente no harás nada. Te tocará humanamente usar armas humanas. Demandas, golpes, armas, como cuchillos, pistolas. Los más agresivos, una mini UCI. Ahorita acabar con todo. ¿Tuvieras un arma, qué harías? No me provoques porque no soy yo cuando me enojo. Se le sale el público, se pone verde. Dije que me dejara quieto. Está quieto, hay que dejarlo quieto. Yo soy bueno a las buenas, pero a las malas soy muy malo. ¿Ya han escuchado esa canción? Y la cantan con todo. Entonces si te molestan, tú respondes a golpes. Si te molestas, tú insultas. Si te molestan, tú golpeas. ¿Sí? ¿Así te enseñó Dios? Dios dice que el mal solo se vence ¿cómo? Con el bien. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ustedes se imaginan a Jesús peleando humanamente con sus discípulos? Por ejemplo, a Jesús lo dejaron Pedro y los demás discípulos, ¿cierto? Lo abandonaron. Judas lo iba a traicionar y él sabía que lo traicionaba y le robaba. ¿Se imaginan al Señor Jesús con Judas peleándole a Judas? ¿Se imaginan con Jesús y que llegara Judas? Jesús siempre está acostumbrado, y los que tenemos a Cristo tenemos la costumbre de saludar y de ser amables. ¿Cuántos somos así? Pues Jesús siempre saluda, abracito, besito, con santidad. Amén. ¿Se imaginan entonces Jesús y vos Judas? ¿Cómo está Judas?
Señor está bravo conmigo. Y le pregunta, Señor Jesús, ¿estás bravo conmigo? No. ¿Qué bravo? ¿Por qué? No. Se le quitó el gozo, ya no se lo igual. Gozo. Y eso, sin saludo. ¿Se imaginan Jesús así? Y con Pedro y los discípulos cuando resucitó, cuando se le apareció, y cuando otra vez vio a Pedro, Pedro, maestro, ¿cómo estaba Pedro? ¿Y lo terminó? ¿Sí? ¿Así? Porque él sabe que la guerra no es humana. Si tú crees en Jesucristo, tienes que seguir sus pisadas. Y no ser como humanamente somos. Y humanamente nuestra humanidad nos dice que seamos así. Y Dios llama eso debilidad. Somos débiles. Por eso caemos fácilmente en tentaciones. Por eso podemos golpear a alguien. Por eso nos podemos resentir y odiar. Por eso puedes caer en tentación con esa muchacha, con esa mujer o con ese hombre. Yo jamás voy a caer. ¿Sí? Que si te cuidas, si estás fortalecido espiritualmente siempre, pues no vas a caer. Pero si te descuidas, ¿cuántos pastores han caído? ¿No? Pastores con tremenda opción y guerreros. ¿Por qué? Digan, estamos en un cuerpo humano. Estoy en un cuerpo humano. Y este cuerpo, mientras esté en este cuerpo, tengo que luchar para no pecar. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué necesito hacer? Reconocer que yo no puedo obedecer a Dios en mis fuerzas, que yo no puedo pelear contra el enemigo en mis fuerzas, y entender que estoy en una guerra, porque algunos no creen todavía. Eso es puro cuento. Se engañan a uno ahí que demonios, ¿cuáles demonios es usted? ¿Sí o no? ¿Por qué creen que vemos en el mundo personas violando, matando? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué creen que vemos envidiándose unos a otros, mordiéndose unos con otros? Homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué vemos tanta maldad? ¿Saben por qué? Porque estamos en un cuerpo débil, carne. Y mientras estemos en este cuerpo, se puede caer en todas esas cosas. Entonces yo jamás. Juzgues, porque el que juzga puede caer igual que el otro. Y con la misma medida que tú señalaste y juzgaste, te será medido a ti. Amén. Así que nunca digas yo jamás caeré. Si Dios me dijo que yo te voy a guardar, yo digo claro, Dios me dijo que yo no voy a caer. Pero siempre y cuando permanezca. Amén. Así que yo puedo estar con una mujer aquí y se me desnuda y no pasa nada. Y bien chusca, ¿no? No pasa nada, yo no siento nada. ¿No? Pues tú tienes el don de continencia. ¿Para qué te casaste entonces? ¿Cierto? Entonces tú puedes andar con una mujer así frescamente a solas, quedarte a solas y la mujer mostrándote todo y tú fresco. ¿Sí? Si José tuvo que correr, estaba santo y resanto porque entiende que está en un cuerpo débil. Pablo dijo algo. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Mientras estás en este cuerpo, te puede salir el apellido. O el pul que hay aquí. Debes a gruñir en vez de ser manso y humilde. O los perros. Los perros suelen hacer con perros la comida. Y hay personas que son así, se las hacen a uno, ¿no? No pueden ni saludar ni nada. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Está bravo? ¡No! Les juran que no están bravos. No están bravos. ¿Sí contra quién está peleando? Es contra Satanás y los demás. Ah, sí, pero no debe no. ¿Cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo va a despertar? ¿Amén? Porque el diablo te va a dar es duro.
si sigues peleando así. Esta enseñanza es para que reaccionemos, no para que nos condenemos. Digo, ay, sí, yo no sirvo para nada. Eso es lo que quiere el diablo, que tú pienses que no sirves para nada. Porque todos nosotros los que estamos aquí somos guerreros. Amén. Ninguno de los que está aquí no lo es. Solo el diablo que te lo quiere hacer ver es otra cosa. Tú no eres guerrero, tú no sirves, tú que vas a pelear, tú no sirves para nada. El diablo. ¿Por qué? Porque se ha equivocado en pelear, deja de ser guerrero. No. Sigue siendo un guerrero, pero un guerrero mal enfocado. Y Dios dice, ¿quieres? Te voy a enfocar. ¿A cuánto les gustaría enfocarse bien? Diga, yo me voy a enfocar. Los que no se quieren enfocar, pues seguirán peleando, contendiendo. Hasta pueden contender con nosotros, contra la iglesia. Esto, la predicación. No me gusta esa palabra. Va a alargar a esta iglesia. Igual. Ejemplo, ¿no? Eso es pelear humanamente. Deja de pelear más así. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para vencer esto? ¿Cómo hago? Y Dios dice, no puedes hacer nada. Si quieres intenta liberar como te dan de duro. ¿Cuándo te vas a cansar de pelear así? No te canses. Y Dios te dice en Apocalipsis, pues que estamos en guerra, y eso es lo que les decía. Apocalipsis 12, 17. Lo primero que Dios me dice, estás en guerra. Tienes que tener conciencia de eso, y que estás en un cuerpo herido. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién nos está haciendo guerra el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás, con todo su ejército de demonios. ¿A quién le está haciendo guerra? A los que guardamos los mandamientos de Dios y seguimos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos guardamos los mandamientos de Dios y seguimos el testimonio de Jesucristo? Digan, no. Satanás te va a hacer guerra. El diablo va a engañar para que tú no creas que te está haciendo guerra. ¿Por qué hay hogares destruidos? ¿Por qué creen que vemos tantos hogares destruidos? Porque hay un enemigo que está atacando. ¿Por qué tantas peleas? Porque hay un enemigo que está atacando, que quiere que entre nosotros nos mordamos, que entre nosotros peleemos, en lugar de pelear contra quien tenemos que pelear. Por eso Dios dijo, hoy voy a despertar a los guerreros, a los verdaderos guerreros. Tú tienes un guerrero dentro de ti, el verdadero guerrero. El otro hay que dejarlo morir, y el otro muere. Voy a dejar morir este guerrero que se la pasa peleando con los demás. Voy a despertar el guerrero espiritual. Porque así tú hagas pesas, gimnasia, y saques músculos y te fortalezcas. Ahora sí, Satanás, venga, te puedo llevar. No va a caer fácil en cualquier prestación. Lo enferma si quiere. ¿Hago entender? ¿Cómo hago? Usted que tan fuerte, mire cómo cae tan fácil en las tentaciones. Débil, débil, humanos débiles, dice el diablo, estos humanos débiles. Nos insultan, dice el diablo, esos humanos débiles. Pero ¿sabe qué pasa? Que Jesucristo vino a este mundo y pagó un precio en la cruz. Y murió y resucitó. Y quiere estar en nuestros corazones para poder vencer lo que no podíamos. Amén. Sin Cristo no lo lograremos. Con Él lo lograremos todo. Sin Él somos débiles, con Él somos fuertes. ¿Cuánto lo creen? Les ponte a pensar, ¿estoy dejando actuar a Jesucristo en mi vida o sigo en mi humanidad? Peleando en mi humanidad. Tenemos que ponernos a pensar en eso. ¿Verdad que estamos en guerra y Satanás está atacando? 2 Corintios 2:11 dice que no ignoremos sus maquinaciones, para que Él no tome ventaja alguna de nosotros. Diga, pues no ignoro sus maquinaciones, porque hay algunos que las ignoran. Si sabían que hay un reino espiritual, que es el reino de las tinieblas, que es invisible, que no lo vemos, pero que ahí está y que es real, como el aire que tú ves. ¿Tú dudas de que hay aire? Levanten la mano a los que dudan que hay aire o cuestionan eso.
no lo ves no quiere decir que no existe. Amén. Entonces, lo que no se ve mueve lo que se ve. Amén. Si ustedes ven el agua, vemos el agua, pero vemos de qué está compuesta el agua. El agua, ¿cómo es la fórmula química del agua? H2O. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Cómo saben eso? Porque como no lo vemos en un microscopio, ponen a mirar y se ve cómo está compuesta. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y se empezó a ver lo que no veíamos. ¿Qué sucede cuando yo me acerco a Cristo? Cuando me acerco a Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en mí y me empieza a revelar lo oculto, lo que no se veía. Es como si me metiera en un microscopio. Si tú coges un microscopio y te pones a mirar tu piel, encontrarás que hay muchos bichos ahí. ¿Esta bichería en mi piel? ¿Ves? Te asustarías. Pero si tú buscas al Señor de corazón y dejas que su Santo Espíritu venga a morar en ti, escucha lo que va a pasar. Vas a empezar a ver lo que no veías, lo invisible. Amén. Y en lugar de atacar a esa persona, tú ya estás mirando. A mí me pasa lo siguiente: el Espíritu de Dios vino a mi vida. En el libro de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Diga, si el Espíritu de Dios cuando venga en mí, habrá poder en mí. Ya no seré débil. Y no pelearé en mi fuerza, en mi humanidad, con mi sabiduría humana, sino pelearé como el Espíritu de Dios me lo indique. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Y así, pastor, no somos puros. ¿Cuántos sabios hay acá? Amén. Entonces yo quiero que seas sabio, no necio, entendido, en buscar en la voluntad de Dios, por tu propia voluntad. Entonces el Señor me decía: es necesario que tú entiendas que eres débil, pero que no lo digas. ¿Cuántos están conmigo? En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, verso 9 en adelante, dice, el 9 y el 10, vamos a leer. Dice, en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Impresionante esto, ¿no? Cuando tú sabes, reconoces ante Dios que eres débil, que tú no puedes vencer eso, entonces es que eres fuerte. Y el poder de Dios vendrá a tu vida y vencerás eso que es imposible vencer humanamente. Amén. Diga, y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4:13 dice eso: todo lo puedo en Cristo. Y Señor, ya entendí, en mi humanidad no voy a poder hacer nada. Pero una persona que sigue en su humanidad seguirá peleando y hasta en el nombre de Cristo Jesús, hasta echando fuera demonios y supuestamente, y viene el diablo y les da unas palizas, los coge y los anuncia, los enferma, los hace que se peleen, que se divorcien, que odien. Amén. ¿Estás odiando? ¿Estás resentido con tal? En vez de estarle mirando los defectos, ¿por qué no más bien lo bendices y usas el poder de Dios? Amén. Porque es igual de débil a ti. Ay, es que mire todo lo que callas. Ojo que tú también puedes caer en lo mismo que en lo que tú tanto lo criticas, tal vez tú también caigas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo humano. No somos como Dios, un cuerpo glorioso.
un cuerpo poderoso. Estamos aquí, así. Hay mujeres que Dios me dice que no es mejor vivir en el rincón de un quebrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, que una mujer cantaverosa. ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué? Pero son 5 minutos, sí, 5 minutos se van a... El hombre, oye, casa y dice, no, casa no quiero. ¿Por qué? Porque hay una lorita y fiera. ¿Sí compró lo que dije? ¿Y por qué no? ¿Y por qué compró esto? ¿Y por qué no compró más? Ah, es que los hombres todos son todos inútiles, no sirven para nada. Yo pero mi amor, no queda nada. Vaya y voy a comprar las cosas. Me toca a mí hacerlo todo. ¿Cuántas mujeres así le hablan a sus esposos? Aquí ninguna, ¿cierto? Y son guerreras, pero carnales. Y la guerrera espiritual no se porta así. La guerrera espiritual se somete a su esposo en todo como a Cristo. Vences con el bien, no con el mal, no con el látigo y la indiferencia. ¿Saben qué mujeres que castigan al hombre con el látigo y la indiferencia? Vamos a ver con besito. Le van a dar el besito. Bueno, mi amor, te voy a voltear acá. ¿Estás bravo? No. Y cuando está bravo les da por hacer más oficio. Y cantan. Empiezan a cantar. Y canciones del Señor de todas las canciones. El Señor es mi pastor. La vida de no, cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. ¿Cuándo pasa así? Y está en guerra. Ella dice que lo está castigando con el látigo. Y si le dice, ¿estás bravo? No, ¿no ves que estoy cantando? Ella dice que no está brava, pero está furiosa, está que le casca. No, las mujeres, solo Dios las entiende. Solo hay que amarlas, como yo digo, no mata, no más. No le entiendes, te vas a pegar la amargada al cielo. Amén. Solo amarla. Amén. Dios te empieza a decir, ¿te das cuenta en la casa cómo el diablo puede hacerte enviar a tu hermano? ¿Tú crees que con el látigo y la indiferencia vencerás? ¿Sí? Allá, ¿cómo está? Ahí, todos bien. Me saluda. Se le fue el gozo, se le fue la alegría. ¿Cierto? Diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Dónde está el gozo? ¿Por qué una persona cuando está brava no danza al Señor? No danza. Ahora toca. ¿Tú crees que eso está bien? Ya sea cual sea la circunstancia que me esté pasando, yo no cambiaré con Dios. Porque Dios dice, extraño tus gritos de júbilo, extraño tu danza alegre. Solo que, porque solo danzan los que están aquí al frente. Digo, yo danzo siempre, en mi casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en todas partes. Y te ven danzando con alegría. Oiga, pues usted siempre anda alegre. Si es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Ya tomas una actitud de formalismo, se llama eso. Es un demonio. Es el látigo de la indiferencia. ¿Y quién pierde? Esa persona. Yo seguiré siendo alegre, seguiré siendo el mismo en todas partes. ¿Por qué tengo que cambiar? Amén. ¿Por qué tengo que cambiar para mal? Tengo que cambiar es para bien. Amén. Entonces, recibe el gozo del Señor. ¿Cuántos estamos ya sintiendo otra vez el gozo? Amén. Recibe.
¿Qué solo vas a cantarme cuando estás bien y cuando no, no? Ah, ya. Me hago entender. Que no se imaginan todas las veces caminando y yo paso aquí, danzo, canto, sintiéndome, pero estoy casi que me desmayo. Acabándome de insultar X y Y personas. Yo no voy a perder mi gozo. ¿Qué me vas a quitar con Dios? Y Dios empieza a decir: mi fortaleza soy yo, dice el Señor. Mi gozo te daré, para que no te amargues por los demás, por las acciones de los demás. Que algunos se amargues por el otro. Se me amargó el día. Vamos a un estadio, digamos, ahorita hay un evento de familia que van a venir ¿cómo se llama? Funky y Tercer Cielo. Y se imaginan el evento uno allá con tanta gente idiota. Se me amargó el día porque allá había lejos, ahí en la tribuna a fulanito de tal, a Pepito, y a Juanito. Hasta Pepito, ¿cómo saben? ¿No? Miren para allá. ¿Dónde? Tanta gente, allá vamos. ¿Qué? ¿Usted se va a ir por una persona? ¿Usted cómo será en el cielo? Si va Pepito al cielo, ¿me voy a ir para el infierno? Aquí no estoy con Pepito. No creo que Pepito venga aquí al cielo. Y dice: ni Pepito ni tú. Amén. Deja de pelear, deja de ser débil. Mientras peleemos humanamente, seguiremos siendo débiles, frágiles, donde nos hacen daño a cada rato. Me hizo, me insultó, me laceró, me lastimó, destruyó mi corazón. Porque hay personas que se ponen bravas con cualquier cosa. No me saludó, no me invitó, no me miró, y está todo orgulloso. Se lastiman bobadas. ¿Por qué se lastiman así? Porque están todavía en su debilidad humana. No se han fortalecido espiritualmente. No es que soy muy débil, porque somos mujeres, no pasa más grande, pues nos estemos con cualquier cosa. Sí, y si tienes a Cristo, ¿qué va a pasar? No te vas a lastimar más. Mujeres, ya no son débiles, son fuertes en Cristo. Ya no eres el sexo débil. Diga: ya no soy sexo débil. Sí, pues si yo se lo demuestro. No, tranquilo, cálmese. No necesitas demostrarlo de esa manera. Demuéstralo siendo esa guerrera que Dios quiere que seas. Que mi esposo, que tu esposo, que bendícelo, guerrea, pelea por ese hombre y verás que será un hombre de bien. ¿Cuánto lo creen, mujeres? Solo que no se ha despertado la guerrera que hay aquí. Hoy se va a despertar y tu esposo va a cambiar. Amén. Y viceversa, si es la mujer la que no, dice al hombre: hombre, despiértate. En fin, si nos despertamos los dos, se imaginan los dos despiertos para pelear, pero espiritualmente. Entonces el diablo que va a tratar de que nosotros nos perdimos. Es lo que va a tratar. Si en una iglesia en liderazgo va a tratar que el liderazgo esté dividido, peleando los unos con los otros, resentidos los unos con los otros. Es exactamente lo que quiere el enemigo. ¿Será que lo está logrando? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí lo estará logrando? Diga: aquí no, porque ya entendí que en Cristo Jesús soy fuerte, que en mi debilidad, en mi humanidad, puedo llegar a fallar, pero si me acerco al Señor, soy fuerte. Ya no será con mi poder que voy a vencer. Voy a vencer es con el poder de Dios, porque con mi poder me di cuenta que no sirve para nada. Hasta cuando te des cuenta que no sirve para nada tu poder humano, es que vas a empezar a vencer.
Cuando le dices a Dios, me rindo, es que empiezas a ser fuerte. Cuando me dices, te crees más débil, es cuando más Dios te usa. Amén. Pero cuando te crees el bueno, ahí sí ya la cosa viene a ser diferente. Y por eso el Señor me decía, viene el fortalecimiento. En el libro de Efesios 6:10, Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga, yo me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. No solo físicamente, no quiere decir que no te puedas ir a un gimnasio y fortalecerte físicamente, por supuesto. Qué bueno que lo hagas, pero eso no te va a ayudar para vencer al diablo. Para nada. Te va a ayudar a mantenerte bien tu cuerpo, sano, fuerte. Pero contra el enemigo, débil. Es que tengo que hacer, fortalecerme espiritualmente. Y Dios empieza a decir, quiero que ores, ayunes y leas la palabra. Un cristiano que no ora, un cristiano que sigue en su debilidad, un cristiano que no ayuna, que no lee la palabra, que no escucha palabra, un cristiano débil que está cayendo continuamente y Dios le está diciendo, usted no sirve para nada, y el otro se la cree. Está en ruina, en escasez, y seguirá así. Diga, yo no creo esas mentiras. Yo soy más que vencedor en Cristo. Soy multimillonario, soy hijo de Dios. Desde empieza la persona a creer. ¿Cómo? Cuando ora. Pero cuando ora, tiene que ser con la dirección del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 8, 26. Anoten las citas. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Pues, ¿qué debemos de pedir como conviene los salmos? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A quién tú vas a acudir cuando ves que no puedes vencer algo? ¿Al pastor? ¿A tu papá? ¿A tu mami? ¿Sí? ¿A la Defensoría del Pueblo? ¿O me voy más bien a la fiscalía? He conocido parejas que se agarran y llaman a la policía. Parejas de cristianos. Llaman a la policía. Y la policía tiene que separarlos. ¿Se imaginan el testimonio tan espectacular? Entonces él dice, en tu debilidad vas a llamar a la policía. Si la policía está bien, es un servicio muy bueno y hay que orar mucho por ellos porque están constantemente en riesgo. Miren lo que pasó en la noticia hace, para que se le dio la policía. La policía está constantemente, entonces hay que estar, ellos nos guardan humanamente, físicamente, pero nosotros los podemos guardar espiritualmente. ¿Cuándo lo creen? Tenemos que ser agradecidos con su servicio. Pero no debemos buscar esa policía. ¿A quién debemos buscar? Diga, al Espíritu Santo. Diga, Espíritu de Dios, ayúdame en esta debilidad, porque si no me ayuda, le caso. Me divorcio. Y Dios viene y dice, sí, yo sé que estás en un cuerpo humano. Y viene el Señor Jesús y también te dice, yo me compadezco de tus debilidades. Tranquilo, hijo, sé en la condición en que estás, en un cuerpo débil, hermano, sé cuál es tu condición. Y te voy a ayudar con mi Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios es el que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo les parece? Espectacular, ¿no? También el Señor me decía, y si nosotros buscamos al Señor Jesús,
Él es el que se compadece porque Él también estuvo en un cuerpo humano como nosotros, pero sin pecado. Y Él se compadece. Tenemos una persona que se compadece, no que nos critica. A veces nosotros tendemos a criticar al que cayó. En vez de decirle, oye, ¿por qué no buscas al Señor? Y Él te va a ayudar. Yo te puedo aconsejar, pero ayudarlo realmente. ¿Quién? Dios. Yo te aconsejo es que busques a Dios. Bajaste la oración, ¿cierto? Sí. Ayuno, cada cuánto ayunas. ¿Y ayunas dirigido por el Espíritu Santo o en tus fuerzas? ¿Tú eres el que manda a Dios o Dios es el que te manda a ti? ¿Saben qué veces que las personas ayunan sin que Dios los mande? Por eso es con ayuno. Sí. Si tú le pides a Dios que te guíe, Él te va a decir cuándo ayunar. Y créeme que seguido que te va a decir Dios que lo hagas. Más, hasta te va a pedir semanalmente que ayunes. ¿Cuánto lo crees? Más, aquí nosotros, las personas, algunos vienen en ayuno a escuchar el domingo la predicación. ¿Para qué? Evitar llegar tarde. ¿Por qué? Porque si desayunan, sacan el desayuno hasta que se vayan, coman, salgan, corran para la iglesia. Dicen que si ayuno, solo es bañarme y escucho mejor la palabra así. ¿Cuánto lo creen? Y no llego tarde. ¿Sí ve? Tan fácil que son las soluciones, ¿no? No, como no voy a desayunar ni me puedo levantar más tarde, ¿cómo llegar tarde? Dice, ¿quieres vencer ese espíritu de pereza? Sí, ¿qué hago? Fortalece tu espíritu. Lo lograrás todo. Todo lo lograremos. Eso que no podemos vencer, empiezo a vencerlo y con una facilidad impresionante, porque ahora soy fuerte. No es mi poder, no es mi humanidad. En pocas palabras, no me puedo gloriar. Es el Señor, el Espíritu de Dios en mí. Si no fuera por Él, ¿qué sería de mí? Mire, yo puedo decir hoy en día, si no fuera por el Señor, me hubiera vuelto atrás hace tiempo. Si no fuera por el Señor, ¿qué sería de mí? ¿Qué hubiera pasado de mí si no fuera por Él? Si no por su fuerza y su poder, están en mí. Me hubiera caído hacia el rato. Mis debilidades, sobre todo nosotros los varones, en las mujeres. No. Uno tiene que estar reconociendo cuáles eran mis debilidades. Y Dios dice, Dios me fortaleceré en tus debilidades. Tú eras débil con las mujeres y cualquier mujer que veías estabas corriendo detrás de ella. ¿O no? A ver si caía. ¿Caía de papaya? ¿O no? ¿No éramos así? Pues yo no, pastor, jamás. Informalmente, es una cosa muy mal pensada. Sí, claro. Y hay mujeres que también. El hombre gallinazo y la mujer coqueta. Aquí dicen es boleta. Se boletean con todos. Se derriten con todos. Entonces se van al otro extremo. ¿Qué cuesta una sonrisa? Un saludo amable. No, porque me estoy boleteando. Boletearse es diferente. Es besuquearse con todos. Eso es boletearse. Y dejarse coger de otros. Pero Dios empieza a decirte, bueno, eso es en tu humanidad. Eso era normal que lo haces. Y vencer eso es fácil. Humanamente es imposible. Pero con el Señor lo lograrás. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué al punto de tomar todos los santos días. Duraba 3 noches perdido, 3 días perdido tomando. Mi esposa no me conoció así, gracias a Dios. Siempre digo eso porque no olviden de esa a mi esposa, pobrecita, porque ya tocaba con ese tiempo. No fue mi madrecita, así le tocó a mi tía. Imagina, dijo no llegue.
un día, 2 días, el tercer día llega todo. El mensaje de hambre es vecino. Bueno, y era eso, hay que pasar la vida, hay que vivirla, hay que no sé qué. Y las mujeres, hay que tener hartas mujeres. Esa era la ideología de uno, ¿cierto? En mi humanidad, en mí. Y intenté cambiar y no pude. Intenté dejar de tomar y no pude. Lo intenté humanamente, no pude. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, apenas entró el Señor en mi vida, fui libre. Totalmente. Su poder entró en mi vida, porque a mí me pasó lo siguiente: apenas entró el Señor, vino el Espíritu de Dios una vez sobre mi vida. Y el poder de Dios en mí, tanto que eso que no podía resistir, que no podía, caía fácilmente en las tentaciones, ahora lo veía como algo tan simple como, oiga, ¿cómo podía caer en esto? ¿Qué me está pasando? Es que yo entré en ti, es mi poder en ti. Tú no te puedes gloriar que fue tu fuerza de voluntad. Y fue el poder de Dios. Y desde que me convertí hace 21 años, voy para 22 años, nunca he vuelto atrás, nunca me he vuelto a emborrachar, porque algunos sí se vuelven a emborrachar. Vuelven y recaen, yo nunca. Nunca he vuelto a tener más mujeres, solo una. Desde el día que me convertí, solo la que Dios tenía para mí. No más. Fiel a Dios y a mi esposo. Un hombre que era antes, que podía caer fácilmente. Claro que yo antes ha caído. Amén. Pero ahora el poder de Dios está en mí. Y me ha hecho fuerte. Y lo que no podía vencer, ahora lo venzo con una facilidad. Pues tú dices, tú tienes un geniecito que no te aguantas a ti mismo. Y usted dice, ¿será que te puedo cambiar? ¿Será que mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Será que te puedo volver más manso que hay sobre la tierra? Moisés era terrible, de alzado. Y después terminé el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Diga, yo puedo ser el más manso. Después de ser el más alzado. No, pero a mí dije, ¿qué? Por favorito, ¿no? Todos pelean, todos. Yo dije, sí, tiene un espíritu de guerrero, pero un guerrero carnal. Ahora vas a ser un guerrero espiritual. Despiértate, porque es tiempo de que pelees y no te dejes más del diablo. Que te fortalezcas. Y yo me decía, si tú no oras, no ayunas, no lees Biblia, andarás débil, y andarás en la debilidad humana y te tocará humanamente pelear. Diga, ya no quiero pelear más humanamente. 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que tú no podías destruir humanamente, lo podrás destruir espiritualmente con el poder de Dios. ¿Amén? A ese hombre que te cascaba, tú vas a decir, en el nombre de Jesús, le prohíbo ese espíritu que me toque. ¿Y qué hay? ¿Va a tratar de pegarle? No puede, no va a poder. Y tú vas a decir, wow, Señor, ¡qué poder! Diga, tengo el poder, lo tengo, porque en mi humanidad no lo lograré, tendré que pelear físicamente. Yo también puedo cascarle, yo también puedo ganarle sin el Espíritu de Dios. No, mujer, gánale sin el Espíritu de Dios, ¿sabes qué pasa? Te gana un enemigo. Pero ¿por qué no más viene que a veces con el Espíritu de Dios? No es con espada y ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Pídele siempre a Dios, porque hay personas que se arremeten sin pedir el Espíritu de Dios, le casan. Sincero, ¿no? Señora, la próxima le casco, ¿me permites cascarme? Por favor, un golpecito. ¿Qué te dirá el Espíritu Santo? Bueno, un golpe, pero nada más. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso te dirá el Espíritu Santo? Jamás. Él dice,
Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No respondas mal con mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Y cómo venzo si mi esposa está un poquito enojada? Yo la veo pues, un poquito así como, o la veo un poquito como angustiada. Si ella me dice, ve, abraza, bésala y dile que la amas. Sencillo, ¿no? ¿No te parece? La manera más fácil de vencer es con amor. Está brava de malas. No quiere hablarnos tampoco. Le dice, no, guerrero, ven, guerrero. ¿Quieres vencer? Sí. Ámala. Dale un besito. Dile que la ama. ¿Pero le quieres cascar? Sí, yo sé que le quieres cascar, pero en tu humanidad. Pero si te dejas guiar de mí, te darás cuenta cómo la amarás. El Espíritu de Dios te ayuda en tu debilidad. ¿Amén? Pero los que no claman al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Yo tengo comunión con el Espíritu Santo todo el día. Yo estoy en mi mente diciendo al Espíritu de Dios, guíame, muéstrame, guíame. No le estoy mandando, estoy viendo que Él me diga qué hacer. ¿Amén? Esa es una persona fuerte. Es con el poder del Espíritu Santo, no es con la fuerza. Le voy a decir a una persona y dice, ¿usted por qué le pegó esto? El Espíritu de Dios te dijo, ¿cierto? ¿Usted por qué no? ¿Usted por qué le pagó con la misma moneda? No creo que el Espíritu Santo te haya. ¿Por qué te pusiste brava? Miren, hay hombres que le cuentan a la mujer lo que sienten y se ponen son bravas. Y Dios te dice, mujer, ¿cómo esperas que tu esposo te cuente todo si cuando te empieza a contar tú te enfureces? Amén. ¿Te va a volver a contar? Entonces, ¿qué debo hacer? Escúchalo. Tenga ganas de ahorcarlo, dice el Espíritu de Dios, Dios. Terminarás amándolo y dándole palabras de consuelo y de ánimo. ¿Cuánto lo creen? En lugar de criticarlo, juzgarlo y condenarlo. ¿Amén? Esa es una verdadera mujer guerrera. Esa es la guerrera que Dios quiere. Ese es el hombre que también Dios dice guerrero, que pelea por su casa, por sus hijos, por su esposa, que la ama y que no se deja de ser del orgullo. Amén. Porque dice, yo la voy a amar. Sí. Y empieza a decir el Señor, una persona fuerte hace todo esto. El débil sigue en su humanidad haciendo las cosas. El débil hasta guerrea espiritualmente, echando fuera de demonios, pero los demonios se le rebotan y le dan duro. Pero el fuerte solo dice, y hasta no necesita que se le hinchen los ojos. ¿Se han visto los que le guerrean? ¡Fuera! Dios se le salen las venas, ¿no? En el nombre de Jesús. Y eso bien. ¿Creen que gritando, entre más grite, los demonios se asustan? ¿Ustedes creen eso? Miren, uno puede decir, hasta pasito, en el nombre de Jesús te vas. Ya. Y se van los demonios. ¿Tan sencillo? ¿Sí? Pero todavía, rama santa, caída, y fuera en el nombre de Jesús, que Dios te mandó a hacer eso, el Espíritu de Dios te dijo que hicieras eso. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? No te imaginas religioso. No quiere decir que yo a veces no me diga marcha y guerrera. Si el Espíritu de Dios me dijo que marcha y guerrera, Cristo, pero si no, no te pongas a hacer las cosas sin dirección. Porque para hacer las cosas sin dirección es que les va mal. Amén. Así que necesitamos ir a la presencia de Dios todos los días, aprender a escucharlo. Si tú no aprendes a escuchar a Dios, al Espíritu de Dios, te toca pelear en tus fuerzas, en debilidad. Y Dios dice, no quiero que pelees más en debilidad.
quiero que despiertes esa fuerte que eres. Tú eres fuerte espiritualmente. Mi espíritu reposa en ti y te hace fuerte y poderoso. Y para eso necesito que vengas todos los días a mi presencia, ores, ayunes y leas palabra, escuches palabra. Si tú solo vienes a escuchar palabra los domingos, vas a estar débil. El enemigo viene y te puede: amor, caí, perdona, caí, perdona. ¿Por qué no más bien decir: no caí, vencí? Soy feliz, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soy feliz, muy dichoso el que puede decir: fui tentado, pero vencí. Amén. ¿Cómo venciste? Es que estoy fuerte. Fuerte, soy fuerte. Digan: soy fuerte. Fuerte. Entendí que soy un guerrero y voy a empezar a pelear. Y voy a empezar a amar a mis hermanos. Mirémonos todos los que estamos acá. Bien, ellos son los que voy a amar. Fácil amar a la papá y a la mamá, ¿cierto? Pero cuando esté la suegra, de repente: fuera suegra en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Se va a ir la suegra? A decirme: vengo a quedarme un mes. Y yo reprendí. ¿Qué pasó? Es que reprendió mal. El Dios fue en sus fuerzas. No, mira, pelear espiritualmente. No, solo vengo una horita aquí, me quedo y ya me voy. Gracias. Bueno, hasta el punto de llegar a que nos digan: no, suegrita, quédate. La esposa queda: ¿qué? ¿Tú qué estás haciendo? No sé. No fui yo, fue el Espíritu. Amén. Y empiezo a amar lo que no podía amar. No, que ser ya bebía. Tampoco, ya me va a hacer el oso allá. No, me estoy diciendo eso. Ya se me quitó el fastidio hacia tal. Voy a ayudar. Tal vez, si me lo hago de amigo, lo puedo hacer libre en el nombre de Jesús. Tal vez si me lo hago de amigo y oro por él, los demonios se le oirán. Porque todos estábamos con demonios y fuimos libres cuando recibimos a Jesucristo. El que no crea eso. Amén. Entonces, guerra, diga: estamos en guerra. Estamos en guerra. Es tiempo de pelear. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de decir al diablo: la escasez se acabó. En el nombre de Cristo. Aquí la división en el hogar se acabó. Las peleas en mi casa se acabaron. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Jezabel se fue. Machismo se fue. Que no peleé ya contra la persona, sino contra Jezabel. O sea, el feminismo y contra el machismo. Mujer, deja de estar peleando contra tu esposo, pelea contra el machismo. Varón, deja de estar peleando contra tu esposa, pelea contra Jezabel. Pero no en la cara de tu esposa. Y déjate guiar del Espíritu de Dios. Y tendremos un hogar de bendición, un paraíso será nuestra casa. ¿Por qué? Porque empezamos a pelear como Dios dice. El diablo no nos la va a ganar. Y empieza el Señor a decir: cuando tú empiezas a estar fortalecido, Dios te dice: estas señales te seguirán. ¿Qué señales me deben seguir a los que estamos fuertes en Cristo? En el libro de Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos a los enfermos y